Bienvenidos a la videoconferencia Sueñan los escritores con películas eléctricas dentro de la Feria Virtual del Libro y Cultura 2021 del Instituto Politécnico Nacional. Tenemos a dos grandes conocedores de este tema que vamos a tratar hoy, que es Eduardo Limón. Él es chilango, nacido en 1969, periodista, cronista, cuentista, gente de medios de comunicación, en prensa, radio, televisión y gran conocedor tanto de cine como de la ciencia ficción. Y tenemos a Salvador Chiautlazoli, ya no es joven promesa, ya es consolidado en los temas relacionados con el cine, pero en su descripción de Twitter dice que ha sido creativo, locutor, productor radiofónico, reseña cine y amo el séptimo arte, dice, la ciencia ficción, los cómics y los libros. Bienvenidos, Salvador, bienvenidos, Eduardo, a esta plática que creo que va a ser muy interesante porque ahora pues todo se centra en series que tienen una gran coincidencia entre lo que es ciencia ficción y pues, no cine, pero utilizan muchos lenguajes cinematográficos. Pero empecemos con el encuentro del cine con la ciencia ficción, pero primero tratemos de definir, o que me digan brevemente, los géneros clásicos de la ciencia ficción. Tal vez ahora sé que hay otros, pero ¿cuáles serían los que se consideran los tres clásicos géneros de la ciencia ficción? Eduardo, comenzamos contigo. No te escucho. Bien, me parece que sí, por supuesto, lo que tiene que ver. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Arturo. Es un gusto estar con ustedes hoy aquí y poder compartir con la banda del Politécnico sobre un tema tan interesante. Mira, sujeto a polémicas, y aquí yo creo que mi querido Salvador va a ser un punto importante por su sapiencia en lo que tiene que ver con estos hechos concretos. Sí hay que apuntar que en el caso de la ciencia ficción, la base narrativa o la base argumental, en el caso de prácticamente todas las sagas que de ciencia ficción han nutrido el género hasta la fecha, tienen en principio que ver con El Camino del Héroe de Campbell, que es como una estructura básica en tanto un personaje que dentro de la trama de la que se trate debe llevar a cabo una misión emancipadora o justa que permita, ¿no?, resarcir el bien de alguna manera. Y esto está explorado en multitud de películas. Rápido, digo, solo con el nombre de la conversación se me viene a la mente, es como el lugar común cuando pensamos en ciencia ficción de primerísima calidad. Blade Runner, la adaptación, pues sí. Y ahí empieza una polémica, porque hay quienes dicen la adaptación del cuento de Philip K. Dick al cine en forma de lo que conocemos como Blade Runner es superior que el relato mismo. Pero cuando lo sitúas en su contexto, a Dick, dices, la obra es supervisionaria. Ese relato leído en ese contexto del siglo XX, en el momento en el que se publicó, era de una brillantez, pero claro, 30 años después hacen la película y la película es un hito del cine de la mejor calidad a la fecha, ¿no? En Variety, las listas, la de la Biblioteca Nacional de Washington, la que archiva la memoria cinematográfica, entre otras, en los Estados Unidos, está incluida. En fin, la obra se convirtió en algo mucho más poderoso que el cuento, pero el cuento es la sustancia. Entonces, perdón, Salvador, porque veo que asientes y seguramente vas a querer aportar algo, querido mío. Sí, no, específicamente yo coincido plenamente con Eduardo. O sea, primero que nada, todas las películas, y no solo de ciencia ficción, también de fantasía, van a seguir a Campbell como el camino del héroe, ¿no? Él sale de la nada, encuentra un maestro, el maestro le enseña, le revela, él se niega a la revelación, regresa, se siente golpeado, luego empieza a creer en sí mismo, vence al mal y finalmente se realiza, ¿no? Por ejemplo, esto es claramente en Matrix, ¿no? El camino de Neo, ¿no? O sea, por ejemplo, llega en Morfeo. Star Wars. Y en cuanto a los géneros de la ciencia ficción, en cuanto a los literarios, los típicos, la ciencia ficción dura, la ciencia ficción blanda y la social, todas han llegado al cine. La ciencia ficción dura
Asimov, digamos, Claro. Arthur C. Clarke con 2001, o sea, algo netamente científico que puede ser posible dentro de la ciencia ficción blanda, donde pues lo que importa es el sentimiento del personaje, bla, 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 encuentros cercanos del tercer tipo, por ejemplo, ¿no? Y la social, que se me hace a mí la más interesante, ¿no? Naranja Mecánica, Cuando el destino nos alcance, 1984, y bueno, algunas de las distopías de Philip K. Dick, que qué bueno que Lalo sacó al cuento Philip K. Dick, ¿no? Con Blade Runner. Fíjate, todas las adaptaciones de cine de Philip K. Dick, bueno, por lo menos las que yo recuerdo, son mejores que los relatos. Tal vez la única que no, segunda variedad, ¿no? Pero Blade Runner superan mucho la novela. El Vengador del Futuro, El ni se Vengador del diga, o sea, el Futuro. Vengador del Futuro es un alucine completo, es una cosa maravillosa lo que lograron de un cuentito de 5 cuartillas de Philip K. Dick. Y Philip K. Dick, como escritor, yo creo que es el representante, pues yo creo que es el representante que le gustaría a los escritores como Lalo, ¿no? Porque era drogadicto, era pobre, que no debió haber sido pobre, ¿no? Pero las drogas no solo destruyen, son muy caras. Era mal negociante, sus derechos, Sí, todos negociados con las patas, ¿no? con las Mal, patas. contratos mal firmados. Imagínense hoy, bueno, en fin, solo las regalías que generan Exacto. los guiones que... punto, Blade Runner, ¿cuánto vende Ah, Blade Runner? Sí, Total Recall, ¿no? todo lo que ven. Su nueva Minority serie Report con Tom Cruise. ¿Cuánto con ganó el Tom Cruise. estudio? ¿Cuánto cobró Tom Cruise por interpretar el personaje? Y los derechos están mal negociados. Y es una pena porque efectivamente tenía esta onda volada. Quizás de otra forma no le habrían salido los relatos que le salieron, pero esas dos condiciones juntas, en el caso de K. Dick, sí lo bombardearon tremendamente. El hombre en el castillo, ¿no? Que ahora es una serie Ah, la exitosísima en distopía ah, Amazon, espléndida. Qué una bárbaro. La serie ucronía, perdón, la ucronía. Es una la ucronía. ucronía fabulosa, fabulosa, que, inquietante, ¿no? que también no tiene mucho que ver con la serie, ¿no? O sea, porque la novela va como por otro lado y la serie ahora es mucho más, pues no sé, como ligerona, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, pero eso sucede con las adaptaciones de Philip K. Dick. Y Lo tal que vez pasa es nos que, estamos... por ejemplo, Arturo, en El hombre del castillo, yo soy joven, yo no los viví, pero tú que los viviste y eran los Tenías años que 60. subrayarlo. Sí, Tenías que subrayarlo. Ya que decirlo. estamos hablando de ciencia ficción, Ah, Y eran los años 60. Ya ves que el hombre del castillo seguía por el I Ching. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la autobiografía de José Agustín, que es El rock no tiene la culpa, no es cierto, El rock de la cárcel, perdón, mm. él menciona que él consultaba el I Ching. Parece que consultar el I Ching era algo común en los años 60 entre 60, los jóvenes sí. de ese No, entonces. y José Agustín era una forma pues de guía en la vida, o sea, lo hacía todos los días, era muy experto en eso. Y otra cosa que hacía y que tiene que ver un poco con la ciencia ficción, todos los días despertaba, que despierta, anota sus sueños. Entonces tiene Mm. libretas y libretas con todos sus sueños, cosa que muy pocos recordamos. Yo no recuerdo mis yo sueños, pero tampoco. bueno, veamos, creo que está faltando una vertiente que ahora también está muy explotada en cine y en series, que puede ser lo que se llamó fantasciencia, tipo Úrsula Le Guin, Ujú. incluso Juego de Tronos puede ser algo parecido a a la fantasciencia, mundos que existen que existen, no tienen nada que ver con la Tierra, pero hay seres fantásticos, dragones, elfos, toda una serie de cosas como lo que hacía Úrsula, lo que escribía Úrsula Le Guin. Por ejemplo, las crónicas de Narnia podrían ser eso. O sea, no es ciencia ficción, pero puede ser un poco fantasciencia, ¿no? Mundos Uh, imaginarios. Fíjate uh, que yo aquí, Arturo, soy de Ajá, la banda que polemiza mucho con ok, ese subgénero. ok. Para mí, sí, Ajá. la división está marcada en la medida en que la condición humana se borronea en los guiones y Coincido. aparecen otras narrativas. Sí, ¿no? Sí, Porque yo coincido. Blade Runner, Alien, Minority Report, en fin, todas las que estábamos platicando tienen que ver poderosamente con la complejidad de la condición humana, ambientada o Ujú. enmarcada
Y la fantasía, Señor de los Anillos, muy bien lo señalabas, Narnia, que es una joya fantástica. Todas estas sí implican en la narrativa ya otra onda que, digo yo, desde ahí empieza lo fantástico. Pasan de lo humano para analizar las cosas desde otra perspectiva. Yo coincido con Lalo, de las definiciones que Sí, es aprendimos gran polémica. en la preparatoria de ciencia ficción que me dio Perla Gonsen y que pues, le agradezco porque era de las pocas prepas donde te dedicaban tantito de literatura a ciencia ficción, es la ciencia ficción el género en el cual el ser humano es central y se extrapola en situaciones posibles, o sea, no en nuestra realidad actual, pero posibles, y cómo el ser humano se enfrenta a ellas, qué es lo que va a ser el ser humano. Y en cuanto a lo fantástico y demás, pues ya no depende tanto del ser humano, sino depende del poder de un mago, del poder de un dragón, Sí, etcétera. justo, se aparta esa condición humana que igual está presente. Jonathan Fraser, el escritor gringo, decía, siempre lo que un escritor va a crear tendrá que ser por fuerza, mitad ficción y mitad autobiografía. Exacto. De alguna forma también en la fantasía va impresa la condición de quien lo crea, obvio, pero está sublimada de una forma tal que, como apunta Salvador, se convierte justo en algo un poquito más desprendido de lo humano. En cambio, por ejemplo, ahorita, claro, no me había acordado, Matrix. Matrix. Uy, es una lucha profundamente humana, que al final, digo yo, está sumamente afresada para convertirla en un producto muy vendedor. Matrix tuvo que torcerse hacia el final y conceder ese final que tiene, que no es naturalmente el que en un principio, en fin, estaba planteado mucho más inquietante, pero bueno. Entonces, Abundando un yo sí poquito. soy de los que polemizaría en ese sentido y me parece bien sabrosa la polémica, Arturo. O sea, Claro, ¿dónde Abundando está un marcada poquito. la línea entre la ciencia ficción y justo este subgénero que ahora mencionabas, que sí, han aportado mucho, sobre todo ahora la banda más joven entre las redes, la fantasciencia? mira, por ejemplo, A ver las si, películas de Marvel. seguimos polemizando. Permíteme, Chava. La novela, una de las novelas icónicas de ciencia ficción, 1984, de Bien. George Orwell, para mí, desde que la leí, es una novela de amor. No sé qué les parezca. O sea, Una novela de amor. hay dos aportaciones ahí muy interesantes de 1984. Todo el mundo se va que el gran hermano y que estás totalmente vigilado. Creo que hay dos aportaciones. Una, es una novela de amor, porque al fin de cuentas, cuando truenan al personaje, es cuando lo torturan y él dice, Con lo de los dedos. Ajá. háganselo a ella y no a mí. Exacto. Yo siento bueno, creo que es una novela de amor y esa parte es muy importante. Y la otra es cómo el lenguaje puede, la neohabla de la que mencionan la novela, que no todas las ediciones tienen ese anexo de la neohabla. Yo Que tenía es muy importante, tienes una toda la versión muy razón. Para vieja entender la trama es muy importante que de hay los un años 40. esperanto ahí chistoso. Exacto. La importancia del lenguaje, cuando tú haces que la gente tenga menos vocabulario y una cosa signifique solo una cosa y no puedas tener el poder de abstracción, controlas a la gente y haces que deje de pensar. Creo que esas dos aportaciones de la novela son muy interesantes y pocas veces se mencionan, ¿no? Y bueno, creo que no está en la película, que no me gustó, la verdad, mucho la adaptación de 1984. La música es buena. Sí, la música es de Eurythmics. Ajá. Sí, es que también toma en cuenta que la película de Michael Radford era imposible que en un momento dado, pues conjuntara todo lo de la novela. Ahora, en cuanto a la cuestión del amor, pues sí es muy importante y muy significativo el amor de Winston por Julia y también el amor de todos los demás personajes por el Gran Hermano, ¿no? El Gran Hermano funciona en 1984 como Luis Echeverría en Roma. Quien ha visto Roma, no sé si se ha fijado que en la película a cada momento sale el cartel de Echeverría en todas Qué partes, ¿no? interesante, fíjate, yo no lo había percibido. Tengo que volver a ver Roma, eso está buenísimo, es otra capa. Y acá está siempre presente el Gran Hermano. Y a Qué mí se me interesante. hace muy interesante lo del lenguaje porque ahorita estamos en una crisis de lenguaje. Estamos viviendo una etapa en la cual el lenguaje se cuestiona
por parte, ya no solo de los grupos feministas, los grupos animalistas, sino de todos, ¿no? Y el lenguaje, cuando se empieza a manipular, el lenguaje tiene dos vertientes. Una, la de Control de 1984, y otra que se me hace muy interesante, que es el lenguaje que usan los jóvenes como forma de liberación, como forma de autoafirmación en La Naranja Mecánica, específicamente en la novela, porque la novela Anthony Borges hace más hincapié en lo que es el lenguaje, ¿no? Y las autoridades que están reprimiendo a Alex y a sus drugos ven a ese lenguaje como una forma de extensión de la propaganda. Y no sé si en un momento dado, pues todos los que estamos, pues los que no estamos hablando con todas y todes y demás, a lo mejor estamos cumpliendo ese papel de las autoridades de 1984 y nos estamos oponiendo a formas de liberación a través de una nueva lengua. Esas son esa es la ventaja de la ciencia ficción. La ciencia ficción te permite extrapolar lo que has visto o leído, tanto en películas de narración, a la vida real. Bien, fíjate, apuntando sobre esto, Arturo, Salvador, queridos. Hace un rato señalabas, y qué maravilla haberla recordado o traerla hoy a nuestra mesa. Encuentros cercanos del tercer tipo es una joyita de culto del cine de ciencia ficción, de ese talante narrativo que en los 70, si mal no recuerdo, es del 77, ¿no? Correctísimo. 77. Hablaba acerca de un contacto con extraterrestres que serían humanoides, que entenderían de manera muy linda, muy colorida y sobre todo hay que subrayar, muy pacífica, el hecho de encontrarse a estos pinches primates que somos nosotros, ¿no? A los que se encuentran en medio de una escena que sigue siendo hermosa, poderosísima, pero que hoy, vista las nuevas narrativas, ha envejecido un poco. Es muy linda, pero es de una ingenuidad. El marcianito semi-encuerado, encuerado, ¿no? Ese marcianito así como, que hace poco la remiraba, es de risa, la revisitaba, como de plastilina, están muy chistosos, y la marquita así como se señalan aritméticamente con la música. Es hermoso y conmovedor. Pero en el siglo XXI ya tenemos La Llegada, ya tenemos, ¿cómo se llama? Interestelar. Interestelar, La Llegada es muy donde la interesante. narrativa ya es más madura, el pensamiento, que así es también ahora la sociedad, se ha convertido en algo más cientificista de lo que fue antes, y la forma en la que abordamos estos temas ya es hasta, si quieren, no sé si desencantada sea la palabra, pero sí a lo mejor más madura. Los extraterrestres bueno, que llegan a la Tierra, que llegan en la llegada, los que nos visitan, matan, o sea, sin querer, solo de verlo, un cuate previo en un contacto anterior, cuando va entrando la chava, van sacando un cuate que se le dio un infarto de ver a esos extraterrestres que no tienen nada que ver con lo humano y que se comunican de una, ¿sabes? Entonces, más, pero en Interestelar, la visión es muy reseca, tremenda. Algo ya grave pasó en la literatura siempre fue muchísimo más rudo. En la literatura de ciencia ficción, desde los años 50, 60, ya existían estas visiones desencantadas. Tal vez el cine lo ha edulcorado. Está El fin de la infancia, por ejemplo, ¿no? Que o un caso de conciencia de Blish, ¿no? Que tenían que enseñarles, tenía que mostrarle un padre a los extraterrestres, les tenía que mostrar que Dios existe. Oigan, miren, es la maravilla de contar con su sapiencia, porque yo me estoy refiriendo solo al cine pop estadounidense de ese periodo. Pero qué interesante esto que señalan. Bien, perdón, no los interrumpo, continúen. Sí. No, ok. Vamos a centrarnos un poquito. O sea, ya estamos viendo que tanto la literatura y el cine han confluido en temas de ciencia ficción, pero creo que la literatura siempre ha ido más allá. O sea, es difícil, creo yo, a veces adaptar algunas novelas, o no han querido, porque hay novelas muy, 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 muy rudas. Por ejemplo, la de, ay, se me acaba de ir. Está la de esta película que son terrestres peleando contra insectos, que está basado... Starship Troopers,
que está... Tropas del espacio. Le pusieron en México Invasión, de Paul Verhoeven. Así es. La ok, claro. Es entretenida, pero los cuentos en los que están basados son bastante más rudos. Bastante más rudos, ¿no? Y de hecho, a Heinlein lo acusaban de fascista. Sí, al autor, de militarista. A ese nivel pero también está, por ejemplo, la de Tigre, el cuento, ¿no? Que es muy bueno. Es una novela pequeña, creo que está basado en un poema de Yeats o algo así. En algún momento la adaptaron también, pero no recuerdo en qué película, o no tuvo mucho éxito. Pero bueno, vamos a hablar sobre este encuentro entre cine y ciencia ficción y entramos al terreno de lo subjetivo, de lo personal. ¿Cuáles serían tus 5 mejores, o los 3, los que tú quieras, nomás no excediendo de esta cifra, libros de ciencia ficción, Salvador? Para mí la pregunta, esa sí está difícil. Bueno, primero que nada, dos, yo sí me voy a ir por la ciencia ficción social. Para mí los dos mejores libros son La Naranja Mecánica. De hecho, mi tesis de derecho es sobre eso. Es en criminología. 1984, de hecho, es de mis mejores novelas, ya no digas de la ciencia ficción, sino del siglo XX, ¿no? De las mejores del siglo XX. Entonces llevo 2. Yo creo que El Hombre en el Castillo de Philip K. Dick también me encanta, me fascina. Déjame pensar alguna. ¿Sabes qué? Voy a coger una muy fácil, muy sencilla, pero para darme ese pequeño lujito digamos de un lujito juguetón. Universo de Locos, de Frederick Brown. ¿Sí? Entonces, ahí llevo ya 4. Muy adaptable al cine y no se ha hecho. Sí, quedaría muy divertida. Solamente que adaptarlo moderno a Universo de Locos, tendrías que situarla en el año en que se escribió para que estuviera. Eso se los voy a recomendar mucho. La aproximación sería Volver al Futuro, ¿no? Exacto. Mira, podría muy bien ser, claro. Y yo creo que de las clásicas, así de las que siempre serán, yo creo que me voy a ir con H.G. Wells, no. Me voy a ir con otra de ciencia ficción social, porque es completamente diferente a lo que vimos en la película, pero tiene ya el cimiento de las ideas y además fue una novela que en su época polemizaba, porque el tema en su época, hablar de la anticoncepción era pecado, y es una novela que habló de la anticoncepción. Hagan sitio de Harry Harrison, en la cual se basó Cuando el destino nos alcanza. Yo me iría con esas 5 novelas, como ven, 4 sociales y una, pues casi rozando la fantasciencia. Eduardo Limón. Pues mira, yo pondría en mi 5º lugar un relato de Frederick Brown, que no es a lo mejor un escritor tan renombrado, pero que construyó en los 40 un relato hermoso que no se conocen, que se llama Arena. Pero por supuesto, ese relato tuvo el honor de que lo publicaron completo en Playboy. Mira, creo que en el primer número. Yo lo conocí cuando era niño en un condensado que sacó el Selecciones del Reader's Digest, ¿se acuerdan? Sí. De esa revista que en mi casa recibían y a mí me formó mucho, yo ni cuenta me daba, pero para mí Selecciones fue reformativo, yo ahí empecé a explorar otros temas y publicaron una vez Arena, sí. Muy polifacético, también escritor. Un super relato, muy lindo. Yacas, etcétera, y unos cuentos extraordinarios. Frederick Brown, uno de mis preferidos. Bien, bueno, pues entonces yo pondría a Frederick Brown con Arena, que me encanta. Luego, en el 4, pues yo creo que Isaac Asimov, iRobot. Sí, el primer autor que tenía esta onda que decía, ya es que él se enojaba con sus patillotas, Isaac Asimov decía, no, lo que a mí me diferencia de todos los demás es que yo sí soy científico, decía, o sea, yo sí sé, yo tengo planos, yo tengo análisis y yo proyecto. Y en Yo Robot es no el primero, pero sí como el precursor de decir, la inteligencia artificial se va a volver poderosísima en los siguientes años. Los robots van a tener algún tipo de conciencia propia. Mira, qué bien. Así es. Y bueno, las famosas leyes de la robótica. De la robótica. Sí. Y bueno, yo creo que sí. Funda algo importante en Yo Robot. O sea, Asimov, te digo, no el primero,
pero sí el que desde esa perspectiva que les decía, hasta si quieres media gruñona de decir, yo sí sé, de esa manera, ¿no? Yo sí sé. Y la adaptación de la película no tiene nada que ver con la novela, ¿no? Realmente. No. Ahí sí se piraron, pero bueno. ¿Cuál otra serie? Luego, naturalmente, ya para los 3 primeros lugares, es que, pues sí, yo pondría El hombre en el castillo, Ajá. que me parece espléndida. La primera de Matrix, la novela original, bueno, en fin, el primer tratamiento de los Wachowski para generar la idea Matrix. Y mi primer lugar siempre, pues, va a ser Blade Runner. Bueno, sueñan los androides con los androides. Todo está ahí, todo está ahí. De hecho, a la fecha, ya pensando en la adaptación en Blade Runner, yo cada vez me doy más cuenta y eso es lindo para mí. Todos los temas que me interesan como público, me refiero como ser humano, a la fecha están en Blade Runner. La vida, la muerte, la existencia o no de Dios, la condición humana profunda, todo está en Blade Runner. Entonces sí, el relato que le da sustento, para mí sí se merece siempre el primer lugar. Es una joya de culto, desde la idea original hasta lo que ya es propiamente la película, que ya luego platicamos si quieren. No sé qué les pareció la segunda parte de a mí sí me gustó, Runner. a mí sí me gustó, pero tampoco voy a decir que me super fascinó y va a entrar luego en mi lista, ¿no? Creo que se sacaron de la manga muchas cosas. Creo que desperdiciaron a personajes como Edward James Olmos, no le dieron siquiera más tiempo. Bueno, que es un personajazo. Es un personajazo, podrían haber elaborado más, pero yo también comprendo una cosa que pasa con nuestro público actual de cine, y es que ahora vivimos una época en el cine en este tipo de cintas non-stop action. Tienes que empezar con una escena de acción, tienes que continuar algo pausadito, acción, pausadito, acción. Entonces, adaptar así cuestiones más especulativas y demás. El público actual, por ejemplo, difícilmente soporta 2001 Odisea del Espacio, ¿no? Se le hace lentísima, ¿no? El público actual dudo mucho que pudiera ver. Lo interesante y que muchas veces no se sabe es que la novela se fue escribiendo al mismo tiempo que se filmaba la película. Claro, primero se escribió un relato, El Centinela de Arthur C. Clarke, que es un relato corto. Y ya después fue la novela. Ahí sí habría un poco, si tú lees la novela, entiendes mejor la película. O sea, tal vez es muy buena lo que hizo Kubrick, pero hay alguna parte donde a lo mejor sí lo entiendes mejor si ya leíste la novela, lo cual, bueno, pues eso no debería suceder en una película, ¿verdad? Pero en estas partes loquísimas que tienen, porque además era la época, o sea, sí, realmente... Claro. Técnicamente es muy padre, pero ya cuando él está muriendo, toda esta parte que empieza a recordar y a ver y a irse a no sé dónde, sí es muy locochona en términos cinematográficos, ¿no? Oigan, perdonen, quería nada más apuntar porque sí está bueno señalarlo. Sí, efectivamente, Matrix no era propiamente, no fue ninguna obra literaria. Desde el principio se trató de un guión. Como película. Sí, entonces yo cometí ahí el error, no la puedo incluir en una lista de obras literarias. No lo es. Sí, fue siempre un guión. De las hoy hermanas Wachowski, ya se me había olvidado que las hermanas Wachowski. Sí. Y hablando de hermanos, hay una novela que a mí me impactó mucho cuando la leí y acabo de ver que ya hicieron una segunda versión cinematográfica. La primera es una película húngara que no la he visto completa, no la he localizado, y la otra es una película rusa del 2015 que tiene que ver con la ciencia ficción soviética, que se llama Qué difícil es ser Dios. De los hermanos Strugatsky. Los Strugatsky. Tenemos en el fondo republicada la novela en la colección popular. Sí. Estos que llegan al planeta donde están en el Renacimiento. En el fondo se acaba de publicar, y también en el fondo se acaba de publicar Que no caigan las tinieblas. Esa es una gran obra.
Bien, bien, pero qué padre ahora que apuntan, qué difícil es ser Dios. Si hay una conjunción entre literatura y cine, va a ser difícil localizarlas, pero la ando buscando. Y una película, una novela que a mí me hubiera gustado que la hicieran película, es la de La Guerra Interminable, que es de Haldeman. Joel Haldeman, exactamente, una película, Sí. una novela de 1974, porque esa sí es ciencia ficción dura. Es así. Es así porque platica sobre una guerra entre humanos y una especie de insectos, que empieza por quítame ahí esas pajas, pero es una guerra que dura siglos porque cada vez que tú viajas, saltas en el tiempo para la batalla, que dura unos cuantos segundos, que tiene mucho que ver con Battlestar Galáctica, y regresas a tu tiempo, ya pasaron cientos de años. Entonces esa gente que combatió regresa a un mundo que ya no es el de él y cada vez la sociedad humana se va pareciendo más a la sociedad de los insectos. Es muy interesante esta novela, a mí me gustó mucho y me gustaría que fuera película, pero bueno, ahora pasemos a sus 5 mejores películas. A ver, solamente déjame acotarle rápido algo a Lalo cuando dijo de Matrix. Cuando él dice que él se basaba, yo estaba seguro que él estaba hablando de algunas obras donde efectivamente Matrix sí bebe, ¿no? Como Neuromante, por ejemplo, con todo esto del cyberpunk y eso. No sé, también recuerdo lo de Stanislaw Lem, ¿no? O sea, todas las cuestiones que él ha escrito. En fin, muchas cosas. Matrix tiene eso. Matrix es el eclecticismo a finales del siglo XX. Yo creo que es el eclecticismo de todos los escritos de ciencia ficción, ¿no? La película no es casual que se haya lanzado en 1999, pero bueno, no, yo nada más quería hacer esa acotación. Bueno, 6 minutos nos quedan. Sí, caray, es lo que les iba a decir. Sí. Qué pena, ya nos vamos a tener que despedir. Casi que dan ganas de despedirse de una vez por si nos corta, porque estamos muy clavados. Es que el tema es apasionante. Sí, claro. Bueno, entonces cerremos con ciencia ficción mexicana en libros o en cine, por ejemplo. Un brevísimo recuento. Mira, yo sinceramente yo no he leído mucho de ciencia ficción mexicana, pero me puedo referir específicamente a los maravillosos relatos que sí son de ciencia ficción de Juan José Arreola. En, por ejemplo, el Baby HP, que es una gloria. Exacto. O su, ¿cómo se llama este cuento Plastisex? Bueno, no se llama Plastisex, creo que se llama nada más Anuncio, donde él anuncia a las mujeres sintéticas. Ajá. Y creo que eso se adelanta a la película de Stepford Wives de 1975. Este relato debe ser antes, ¿no? De que tú escoges a tu esposa, también el que cambia esposas usadas por nuevas, en fin, ese tipo de relatitos, e incluso el prodigioso miligramo, en el cual las hormigas, por creer en algo, se vuelven locas. O sea, las hormigas tienen una sociedad perfecta, pero en cuanto empiezan a creer en algo, se vuelven locas y empiezan a desaparecer. Yo creo que ahí Juan José Arreola sí tiene un punto muy importante en lo que podríamos decir la protociencia ficción mexicana. En el caso de Baby HP, la maravilla, ¿no? Que se le ocurre que con el movimiento los niños generan electricidad y que basta conectarles. Hay un artilugio que además describe chistosísimo, porque es obviamente reflejo de su época. Todo es de fierros, de tornillos, todo es mecánico, para que conectados a una batería los niños generen energía para las casas. Un locazo. Y además, como siempre en el caso de Arreola, la prosa es muy rica, no es forzada, no trata de mostrar no, te lo cuenta así y es muy divertido porque es muy convincente. Ese universo que generó Arreola para el caso específico del cuento de Baby HP es súper convincente, es muy divertido. Entonces, sí, mira, qué grueso, recordar que en México, así que tú digas ciencia ficción, ¿qué pasará que no nos deja demasiado grabado en el subconsciente algo? Y en literatura, pues tenemos ciertas nociones, pero sí, rudo decirlo, es un terreno que tradicionalmente ha pertenecido a lo sajón. A lo sajón. ¿Sabes también qué cuentazo de con la nave de los monstruos? En cuanto a cine, en cine. Sí, no, yo en cine me voy a quedar con una película que se presentó en 1987 en la Cineteca en un ciclo de ciencia ficción, que fue la única representante de México,
que se estrenó en 78 en la muestra y que tuvo su estreno normal de una semana en 80 y boom, pasó como si nada, pero que el día de hoy es la película que pueden ustedes ver en YouTube fácilmente, está ahí completa, la película que narra lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia y la incompetencia gubernamental ante esta, El año de la peste. Para mí es la película definitiva de ciencia ficción. Un clásico, claro, tienes razón, El año de la peste. Pues les agradezco muchísimo esta plática, nos quedamos cortos, a ver si podemos hacer otra, porque es un temazo, tanto en literatura como en cine hay unas maravillas, y hay una gran confluencia, creo yo, entre cine y literatura, y que debe de volverse un poco, así como la novela policíaca ha sido un poco despreciada la ciencia ficción, ¿no? O sea, de hecho, muchas de las ediciones que yo tengo están en papel bastante malito, ya todo, ya todo fregado. Amarillento, ¿no? Y algunos libros de Frederick Brown, pues casi se deshacen, porque todos son ediciones, incluso las que se hicieron en español, con papel de muy mala calidad. Les agradezco muchísimo, Salvador Cuauhtlazolin, Eduardo Limón. Muchas gracias. Haber participado en esta plática. Agradezco muchísimo a la Feria Virtual del Libro y Cultura 2021, y esto fue la videoconferencia, videocharla. Sueñan los escritores con películas eléctricas. Muchísimas gracias, cine y ciencia y literatura de ciencia ficción. Muchísimas gracias, Eduardo, Salvador, un abrazo. Qué gusto, muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Salvador, un gusto. Qué gustazo coincidir con ustedes, les agradezco mucho la invitación, Arturo, Salvador, gracias. Gracias. Gracias, amigo. Hasta luego. Gracias. Y a todos ustedes que nos vieron, muchísimas gracias. Gracias, abrazos. Hasta luego. Bye.